Bien, vamos a hablar de un tema eh, que está de onda, que está de moda y que se ve mucho, se escucha mucho sobre este tema en los medios de comunicación y en general en la gente, este, y a veces también en esferas cristianas se habla de la energía positiva, de que esa persona tiene vibra. No sé qué es vibra, pero tiene vibra. ¿Qué vibra positiva? ¿Qué vibra negativa? O sea, como si las personas tuviesen alguna o transmitiesen alguna energía en especial. Eh, o bien objetos de la naturaleza, como puede ser una piedra, como puede ser ciertos y determinados lugares. Por ejemplo, es muy habitual escuchar a mucha gente, especialmente de la farándula, que van a Capilla del Monte a recibir energía. Como si la energía estuviese en las cosas creadas. Lógicamente que es un desconocimiento del creador, por un lado. A veces intencional y a veces inconsciente. Intencional porque olvida o obliga a apartar la mirada de Dios. Y pasan a ser Dios las personas que tienen cierta y determinada energía, o se pasan a endiosar ciertos y determinados lugares u objetos que son los que transmiten energía. Según este tipo de creencia, este tipo de filosofía. Y otro de los temas que también se habla mucho es, antes de preguntarle el nombre a una persona, le preguntan, ¿de qué signo sos? Bueno, yo soy de Acuario, de Leo, de Sagitario. Ah, bueno, si soy de Sagitario, claro, temperamento impulsivo. No, los de Leo son más tranquilos. Estoy diciendo cualquier cosa porque no. Lo que habla la gente, que también es cualquier cosa. Imagínense si todos los que fuesen, o todos los que han nacido en una determinada época, van a tener la misma personalidad, ¿no? Y también está lo que se le llama las piedras que tienen energía. Bueno, de esos tres aspectos, por lo menos en esta noche, voy a intentar explicarle. En primer lugar, en primer lugar, nosotros somos cristianos. Y como cristianos, para nosotros, toda la adoración, toda la fe, toda la creencia está puesta no en una criatura o en algo creado o en un objeto inanimado. Nuestra fe está puesta en Dios, una persona todopoderosa con todos los atributos divinos. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro Señor y está por encima de todo lo creado, ya sea personas o ya sea objetos, por encima de todo lo creado. Él es el creador. Cuando nosotros vamos a depositar nuestra fe, la vamos a depositar en aquel que ha creado todas las cosas, no con ciertos y determinados objetos o personas que son creadas, criaturas, que deben someterse a la soberanía de Dios, como todos nosotros. Entonces,
Dios es el soberano y nosotros creemos y aceptamos y vivimos conforme a lo que dice el soberano. Por ende, esas doctrinas son filosofías humanas y a veces diabólicas, porque en el trasfondo a veces arrastran cuestiones espirituales o pactos diabólicos. Por eso, nosotros tenemos que considerar que Dios es nuestro soberano y solamente en Él tenemos vida y salvación. En cuanto a la energía y a la vibra, que es el primer tema que les mencioné, no está en la Biblia ese término, como tal, como se lo plantea, como que los hombres puedan tener cierta, o los objetos puedan tener cierta y determinada energía. Y porque la fuente de la energía es Dios. Él es la fuente de la energía. Mateo 11:28 dice, venid a mí, a Él, a Dios, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De Él viene el reposo, de Él viene la paz, de Él viene la certeza y la seguridad. No de objetos ni de otras personas que puedan generar una supuesta energía. Y el versículo 11:29 de Mateo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que si queremos encontrar la paz, queremos encontrar el gozo, si queremos encontrar energía, así entre comillas, toda esa energía la encontraremos en el Señor, en nuestro Dios. Entonces, la energía que el mundo necesita, que todos necesitamos, solamente proviene de una relación íntima con Dios. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, tenemos paz con Dios. Cuando tenemos una relación íntima con Dios, tenemos en nosotros al Todopoderoso y nosotros confiamos en ese Dios que habita en nosotros por medio, con la presencia del Espíritu Santo, que nos enseña a confiar porque todo el poder está en Él. No hay otra fuente generadora de energía. No la hay. Porque la fuente principal es Dios. Es más, la paz y el gozo que nosotros podamos sentir en la vida proviene de Dios, porque es un fruto del Espíritu. Para tener paz, para tener gozo. El que tiene el Espíritu Santo tiene la certeza que tiene esa tranquilidad y vive en paz. Por consiguiente, en Él está esa fuente generadora, porque el único camino es Jesucristo. Yo soy el camino, dijo el Señor. Y no hay otro, hermanos. No nos dejemos engañar, no se dejen engañar por cualquier tipo de filosofía o de doctrina anticristiana que ande circulando. Cuando tengan dudas, recuerden esto. Yo soy el camino. No hay otro. Pero que me hicieron dudar por esto, por lo otro, porque tal cosa, porque vi tal otra, por la experiencia. Yo soy el camino. No hay otro camino.
El camino lo tiene Dios en la persona de Jesucristo. Y cuando nosotros transitamos por ese camino, llegamos hasta Dios. Él tiene energía propia, tiene poder propio. Y con su poder puede dominar todos los trastornos que podamos tener. Puede sanar todo tipo de enfermedad. Con el poder de Dios echamos fuera demonios, porque Él los echa fuera, porque su sola presencia los ahuyenta. La naturaleza también está sujeta a la autoridad de Dios, toda la naturaleza. ¿Cómo vamos a confiar más en una piedra, o en un paisaje, o en una persona, como esa energía que pueda transmitirnos vida? El camino es solamente Dios, porque Él es el dueño de la vida. Él tiene autoridad sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Necesitamos algo más? Tenemos todo. El que tiene poder, el que te da la vida y que domina la muerte. Porque finalmente el postrer enemigo, la muerte, será vencido. Entonces Dios tiene el control soberano de todo y el universo está bajo la soberanía de Dios. Lo acepte o no lo acepte. Él es soberano y ejerce la soberanía. Hay personas que lo aceptan y hay quienes no. Pero de todas maneras ese no le quita la condición de que sea el soberano. Y nosotros confiamos en el soberano. Nosotros creemos en el soberano. Nosotros tenemos autoridad del soberano. Nosotros tenemos poder que nos da el soberano. Todo es de Él. Entonces, toda esa filosofía, toda esa religión y esa moda pasajera es algo que es finito. Finito en el sentido de que tiene un principio y un fin. No es infinito como Dios, que no tiene ni principio ni fin. Son modas que hoy empiezan y mañana terminan. Y después viene otra. Son mentiras del mundo y son mentiras del diablo. Y a veces son prácticas supersticiosas u ocultistas, que como les decía hace un rato, provienen de pactos diabólicos. Y son filosofías que muchas veces preparan el camino del anticristo. La Biblia nos habla del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es filosofía, como por ejemplo la de la nueva era, que va preparando el camino para que la humanidad vaya aceptando al que vendrá. Que no es Jesucristo, sino el que está en contra de Jesucristo. El que tratará de imitar la venida del Señor. Entonces, la energía, el poder y la fuerza vienen de Dios. No creamos ni aceptemos otro tipo de enseñanza o de creencia que no sea la única, la verdadera, la que nos muestra que el único camino es Jesucristo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que no conoce a Jesucristo no conoce a Dios, porque Él es el que dio
a conocer a Dios. Él le ha dado a conocer. Y si no conocen a Jesucristo y no conocen a Dios, ¿de qué energía me hablan? Salvo que sea diabólica, ¿qué otro tipo de energía puede tener un ser creado? Entonces, ese poder espiritual no viene de la religión, no viene de los gurúes, no viene de los seres creados, no viene de un pastor ni de un cura, no, porque el cura tal tiene poder, el pastor tal tiene poder. Todo viene de Dios. ¿O no? Y hay que saber discernir si es de Dios o no. Porque el poder viene de Dios. No se siga o no sigamos huecas ideas vanas. Si tenemos al poderoso Rey de Reyes, al soberano, al creador de todas las cosas, al que tiene autoridad sobre todo, miremos otra cosa porque tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, lo más grande, lo más poderoso y lo más hermoso que podemos tener. Y recordemos que ese poder y esa unión con Dios vienen por medio de Jesucristo. El que no cree en Jesucristo no está unido a Dios. Esa es una regla que la establece la misma palabra de Dios. Porque no tiene el camino y porque no tiene la verdad. El que no tiene el camino y el que no tiene la verdad no tiene a Dios. Y el que no tiene a Dios no puede tener esa presencia del Espíritu de Dios que lo llene del poder del Todopoderoso. Tan grande es su poder y su gloria que dice que en Filipenses 4:19 que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus riquezas, las riquezas de Dios están en Cristo. No están en otro lado. Y todo lo que nos falta no los va a suplir alguien con supuesta energía, sino Dios a través de Jesucristo. Entonces, podríamos arribar sobre este tema a esta conclusión, que no hay energía positiva o negativa en los seres humanos. Sí hay buenas personas o malas personas. Eso sí. Y a mí las malas personas no me generan nada positivo. Y le vamos a llamar a eso vibraciones o energías negativas. No, es una mala persona. Hay personas que es auténtica y hay personas que es especuladora. Hay personas que son sinceros o sinceras y hay otras que son hipócritas. Hay gente que es generosa y otra que es envidiosa. Hay gente transparente y hay gente que oculta su personalidad. Están los leales y los que no son confiables. Están los cumplidores y los incumplidores. Están las personas íntegras y están los vividores. Están los
cumplidores o los charlatanes. Esa es la energía positiva o negativa que puede tener una persona. Lo que tiene en su corazón y lo que emana de su corazón. Lo que sale de su corazón es la energía de la buena persona o de la mala persona. Entonces, para tener buena vibra, hay que hablar palabras de Dios, palabras de vida, palabras de aliento, palabras de gozo, palabras sinceras, palabras auténticas, sin mentiras ni ocultamiento, ser verdadero, ser lleno de Dios, conocerlo más a Dios y veremos cuán grande será nuestra energía positiva. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los que guardan nuestros corazones y nuestros pensamientos es la paz de Dios. Y la paz de Dios viene, como les decía, en Cristo Jesús. Por eso enfatizo mucho en los hermanos que predican, seamos cristocéntricos. El cristianismo no existe si Jesucristo no está en el centro, si no es la principal piedra del ángulo. Bueno, pasemos ahora a lo que es el zodíaco y la descendencia astral. Bueno, como les decía hace un rato, si vos sos de Sagitario, de Escorpio, es porque tiene descendencia con el astro tal y el astro que viene de Venus, de Plutón, y toda una serie de teorías, y nosotros escuchamos atentamente. Mira vos. ¿Y qué dicen los astros sobre mi vida? Curiosos, interesados. Queremos aprender, queremos ver qué es lo que nos dicen los astros. Pero cuando nos transmiten lo que nos dice Dios, nos aburrimos. Preferimos escuchar los astros y no escucharlo a Dios. ¿Se dan cuenta la necedad que tiene el ser humano? Preferimos escuchar lo creado y no al creador. Claro, pero es que los astros me adivinan el futuro y me dan a conocer la personalidad y conozco la personalidad de los demás. Mentira. Y si así fuera, es ir en contra de quien tiene el control absoluto de toda la creación. Y Isaías 46:9 dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. 46:10, que anuncio lo porvenir desde el principio. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Queremos escuchar y saber qué es lo que dice Dios respecto del futuro, de lo que vendrá. Analicemos la palabra de Dios y no la mentira de los astros.
porque Él anuncia lo por venir desde el principio. Desde el principio. Y no hay nada semejante a Dios, ni semejante. No solo que no hay otro Dios, sino tampoco hay nada semejante. Y en definitiva, si el diablo por allí quiere hacerse pasar por Dios, yo hago lo que quiero, dice. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Porque Él es el Señor. Él es el Dios poderoso. Y aparte de eso, está prohibido por la palabra de Dios. Todo ese tipo de prácticas están prohibidas. Dice Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. O sea, no lo practiques, ni tampoco lo proclames. La adivinación no sea hallada en ti, ni agorero. Agorero es el que anuncia y predice desgracias. También prohibido por Dios. Ni sortílego. Los que adivinan el futuro a través de la magia, hechicería, ocultismo. También. No sea hallado en ti, ni hechicero. Son la magia que muchas veces se utiliza para dominar las personas o los acontecimientos. Ni encantador, que hace conjuros mágicos, ni adivino, ni mago, el que invoca demonios, ni quien consulte a los muertos, el espiritismo, que a través del medium consulta a los muertos. Todas prácticas prohibidas por Dios. O sea que no solo son engaños de Satanás, sino que son prácticas expresamente prohibidas por Dios. Y Dios te dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es nuestra lámpara. Nuestra lumbrera en el camino es la palabra de Dios. Todo lo demás son mentiras de Satanás. Entonces, la personalidad y el destino que dicen transmitir los horóscopos y el zodíaco, proveniente de factores cósmicos, son absolutas mentiras porque nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra identidad y el propósito en nuestras vidas están en Cristo, se encuentran en Cristo. Él sabe cuáles son nuestros planes, cuáles son sus planes. Él sabe cuál es su propósito y Él sabe hacia dónde nos quiere llevar y qué es lo que pretende de nosotros. Y Él es el que define y moldea nuestra personalidad. Nuestra vida está en sus manos y nuestras vidas están en manos de aquel que es perfecto. Y demos gracias a Dios por esa luz que nos ha dado Él. Y algunas de estas prácticas que yo le he mencionado, y son prácticas que invocan demonios y llevan hacia lo satánico, hacia el culto a Satanás.
Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque el demonio trata de generar en nosotros temor, incertidumbre, ansiedad, depresión, angustia, ira, sentimientos negativos. Pero nosotros tenemos al que venció al mundo. Porque somos de Dios. Y somos vencedores. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No dejemos atormentarnos por falsas creencias, por falsos conceptos y lo que es peor, a veces por ataques demoníacos provocados por esas creencias y esos conceptos. No debe haber depresión en el cristiano, no debe haber tristeza, debe haber gozo porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo. No debe tener miedo el cristiano, debe ser valiente porque lo tiene el Creador, porque lo tiene a Jesucristo que nos lleva al Padre Celestial. No debe tener sentimientos destructivos y negativos porque eso es diabólico. Porque el diablo siempre trata de atacar a los cristianos, a los que siguen a Cristo. Y debemos ser conscientes de eso. No nos dejemos atacar por aquel que es enemigo de los cristianos. Y vivamos siempre en alegría, en gozo. Porque somos de Cristo, porque somos del Creador, porque le pertenecemos a Dios, porque pertenecemos al soberano, el que está por encima de todas las cosas. Sí, que la situación, que los momentos, que lo que estoy pasando, lo que a mí me pasa, que las pruebas, que las luchas, sí, todo lo que consideres difícil que tengas que atravesar como circunstancia, son circunstancias. Las circunstancias siempre son vencidas por el Todopoderoso. Y si confías en Él y estás lleno de su gozo, vas a estar siempre con ese regocijo propio de quien tiene a Dios. Y no le vas a dar lugar a la angustia ni a la depresión. Más bien, en los momentos duros, le vas a dar más lugar a la fe. Por eso dice que sois de Dios. Somos de Dios. Y lo hemos vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A mí me gusta ver a los cristianos felices, alegres, gozosos. No a los que fingen una santidad que no tienen, que no tenemos. Si estamos por gracia de Dios aquí en este lugar, o en este reino, en el reino de Dios, estamos por su gracia. Y por esa gracia que nos regaló Jesucristo, tenemos que estar con el gozo de sentirnos parte del reino, en donde Dios es nuestro Padre Celestial. Él nos equipó y Él nos dio la autoridad para vivir victorioso en el camino del Señor. Esa autoridad no viene de nosotros, viene de Él. Y nuestra guía divina es la palabra de Dios, la oración y la dependencia de Dios. Y el tercer y último punto, para terminar, es
escuché el de que hay piedras energizantes. Bueno, la Biblia no habla de piedras energizantes en ningún momento. Sí habla de piedras preciosas, pero lo habla en un sentido simbólico o como un ritual o como algo histórico. Por ejemplo, las piedras preciosas y ornamentales en la construcción del templo, las vestiduras sacerdotales tenían piedras preciosas, los fundamentos y los muros de la ciudad celestial de la cual habla el Apocalipsis también habla de piedras preciosas. Pero lo dice en un sentido simbólico, ¿no? Porque las piedras tengan un poder especial o energético. Cristo es la principal piedra del ángulo. Y también está dicho en un sentido simbólico, quiere decir algo que está firme, una base sólida, y en él yo estoy apoyado en la principal piedra, y nosotros somos piedras en el edificio espiritual. Y cuando el edificio espiritual tiene piedras bien consolidadas y coordinadas entre sí, el edificio es sólido. Y la principal piedra de este edificio es Cristo. Por eso somos cristocéntricos. Entonces, la adoración de las piedras es fruto del paganismo, de objetos hechos por el hombre. Deuteronomio 4:15 dice, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Cuando Jehová se apareció a Moisés, no se apareció como una figura, era como una zarza ardiendo y escuchaba la voz. ¿Para qué? ¿Y por qué no se apareció como una figura? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Miren, hasta esa precaución tuvo el Señor, o nuestro Dios. No tomó forma de figura alguna, para que nadie después haya imagen y no se corrompa adorando la imagen. Entonces, la atención y la adoración deben estar siempre dirigidas a Dios y no a las creencias humanas. Y si somos un poquito inteligentes, ¿qué es? En una de esas, ¿alguna inteligencia tenemos? ¿O no? El que piense y razona un poquito, piense y razone. ¿Qué es más importante? ¿El creador o lo creado? ¿El que creó todas las cosas? ¿O los astros, las piedras y las personas que son seres creados o cosas creadas? Hay que razonar. Y no solo la fe, no solo la palabra de Dios, el razonamiento y el sentido común nos dice, no hay otro sino tú solamente, Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De Él provienen todas las cosas. Gloria a Dios.